días. Bueno, señores, un par de temas hoy que considero de interés para la audiencia. Lamentar la muerte de Pablo Milanés, un símbolo de la cultura latinoamericana. Qué pena, sí. Un tipo que marcó toda la mitad del siglo pasado, y ya después de la caída del muro de Berlín, su obra empezó a decaer porque quedó descontextualizada, pero sigue siendo uno de los grandes, de las grandes figuras de la música de crisis. Y esto es muy importante señalarlo. Cuando los seres humanos estamos en crisis, producimos obras viscerales que reflejan las grandes hazañas y los grandes valores de la humanidad. Cuando los seres humanos estamos en estabilidad, estamos en placer, las obras ya tienen otras características, tienen otra connotación, son más superficiales, pero las obras en crisis son las obras viscerales, son las obras que marcan la grandeza humana. Y Pablo y Silvio son cantautores de crisis, de las sociedades que viven en crisis. Y no solamente ellos que viven en Cuba. Por ejemplo, tú coges la canción Pueblo Blanco de Serrat, es una cosa de cuando la dictadura de Franco. Mierda, eso es brutal, es una obra de crisis. Y eso es lo que ocurre. En el caso de Silvio y Pablo, yo tengo mi top 5 de cantautores. Un cantautor, según Antonio Gala, el autor español, es un artista que en su obra complementa o suma o consigue la calidad poética de la letra de sus canciones, la calidad musical, y tiene un compromiso social con su obra. Esa es la definición de cantautor que se da. Y entonces yo tengo mi top 5 y Pablo precisamente está en el lugar 5 de los mejores cantautores hispanoamericanos, porque hay algunos en inglés que son muy duros, como Bob Dylan, por ejemplo, o como Leonard Cohen, que yo lo tengo en mi top 5, pero en inglés, o como John Lennon. Y entonces, yo tengo a Silvio en primer lugar. Para mí Silvio es el cantautor de habla hispana más impresionante de la historia de la humanidad. Y tengo en segundo lugar a Serrat, a Joan Manuel Serrat. En tercer lugar yo tengo a Alberto Cortés. Ya Cortés falleció. Y en cuarto lugar tengo a Joaquín Sabina. Y en quinto tengo a Pablo Milanés. Y Pablo Milanés falleció hoy. Y todo lo demás que mencioné, Pablo tenía 79 años de edad. Silvio debe estar por los 70 y pico también. Sabina tiene 72. Y ya Cortés murió. Entonces esos tipos llenaron la primera mitad de la segunda mitad del siglo pasado, la coparon totalmente, ¿no? Y dejaron obras maestras. Pablo tiene obras maestras. Para vivir es una obra maestra. Yolanda. Años, wow. Muchas veces te dije que antes de hacer. No, es año. Digo, pero año es. No es. Ajá. Año es, el tiempo pasa, nos vamos exacto, años. El tiempo pasa, el amor es un reflejo. No lo reflejo como ayer. Sí, esa es una cosa preciosa, pero para vivir no. Y Yolanda. Es una locura. Wow. Sí. El breve espacio en que no estás es una obra de arte también de carácter. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago. Esa tiene más valor político, claro, pero representa la época. Canción la para la unidad latinoamericana. Claro. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Esa es una canción más política, pero tiene comienzo y final de una verde mañana. Proposiciones. Propongo disfrutar esta jornada, inclinando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bate en tus oídos, un cocodrilo verde en tu mirada. Wow. Pablo, ¿por qué terminó fuera? Un maldito genio. ¿Por qué terminó fuera de Cuba? Terminó fuera de Cuba por su enfermedad. Okay. También porque él terminó. O sea, él tuvo diferencia ideológica ya. Sí, al final él entendió que el comunismo solo es absurdo. Que el modelo más práctico es el de China. Que yo no sé por qué Cuba no asume el modelo chino.
Ellos nada más se quedan con el lado comunista socialista, pero China entendió que hay que mezclarlo los dos. Es cierto. El socialismo es bueno para repartir, pero nada como el capitalismo para crear y producir. Entonces, eso es el modelo, eso lo han hecho los nórdicos, menos radical que los chinos. Cuba lo está aplicando gradualmente, pero con las limitaciones que tiene. No, viejo, desde el 90 tuvieron la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿Tú sabes esa gradualidad? Cuba, yo me hospedé en Cuba en un Airbnb privado. Y yo también. Y está lleno de Airbnb, es una unidad productiva privada. Está bien, pero, y hay empresas privadas. Oye la gradualidad, Jonathan, oye la gradualidad. Pero es que no pueden porque tienen un bloqueo todavía. No, ellos pueden negociar con China. No, ¿Qué no China pueden está en el negociar otro con lado China? del mundo. No. En el otro lado del mundo. Le ha faltado pragmatismo con China. Le ha faltado pragmatismo. Tienen Incluso 30, Raúl oye, Castro, Jonathan, no es tan sencillo. Jonathan, No es tan tienen sencillo. 33 años haciendo la transición. No es tan 33. 33. Mira. Acusando al bloqueo de No, toda la no, mira, bloqueo mira qué pasa. y acusando Tú el bloqueo quieres de toda la operar, deficiencia. tú quieres operar a un niño No. y la máquina que tú compraste para operarlo tiene una pieza que está patentada en Estados Unidos y Bélgica no te la vende. Pero te la vende China, te la hace Sí, una hombre, copia. China te la Pero, copia. pero esa máquina no es lo mismo. Hombre. Sí, China te copia todo. El bloqueo, China te copia todo. el bloqueo no es una ficción. Pero bueno, pero lo importante No es es todo. No, pero además, una Jonathan, ¿cómo tú me justificación explicas a para el mí? fracaso. ¿Cómo tú me explicas a mí, por ejemplo, y tú estabas en Cuba ahora? Sí. ¿Cómo tú me explicas a mí que China es la meca de los vehículos eléctricos Sí. y que Cuba tenga Es la vehículos de talla. 55? Claro. La meca. Sí. Oye, otra cosa, el vehículo eléctrico no necesita mantenimiento, no necesita lubricación. Energía. Quita, sí, solo necesita energía. Y Cuba no tiene problema. Con de eso. hidrocarburos, que no. Entonces no lo tiene. De Porque hidrocarburos. su petróleo es crudo. No, Pero no lo tiene. No, tiene un petróleo que no lo puede procesar por la calidad Sí, baja del es- petróleo y la alta productividad. Pero está bien. Tiene que importar. ¿Cómo tú me explicas a Hay mí una que crisis de Cuba esté combustible. rodando con carros de 1950? No, hombre, exacto. No, hombre, no. Dígame. Había que ver lo que era Cuba, señores. Cuba nos Pablo, llevaba a bueno, nosotros. volviendo al tema. 25.000 Pablo, años sigue de, con el tema. de Pablo, adelanto. Pablo se va. Yo no había visto un Pablo caso se igual. va. La información que yo Eso da tengo, pena. porque voy a hablar un poquito de eso. Nosotros entrevistamos a Pablo cuando en la inauguración de Jalao. Ok. De Jalao, del Sí, restaurante. allá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Pablo estuvo con nosotros. Exactamente. Entonces, él se va de Cuba, primero por diferencias con el régimen, Sí. porque él entiende que eso históricamente se agotó y en parte fue un error. No hubiese sido un error si lo mezclan con el capitalismo. El anti es el problema, no el pro, el anti. ¿Por qué ser anti qué? Todas las cosas tienen algo bueno y tienen cosas malas. Hay que filtrar. Entonces él se fue a México, entre México y Madrid. Entre México y Madrid, sobre todo por la diferencia política y por el tema de salud, porque tenía cáncer. Sí. Y entonces, el fin de semana pasado corrió el rumor, después que su hija dijo que estaba interno en Madrid, que había muerto, y entonces... Lo el internaron de el hoy- día 13 de este mes y estaba en una situación muy complicada. Él tenía Por eso una se gira, pensó. él venía para acá. Sí, la suspendieron. Que sí, se suspendió. Venía a principios de diciembre. A principios de diciembre, 5 de Lo que te diciembre. dice que el tipo estaba activo, Estaba activo. la enfermedad Bueno, él se presentó- le hizo una crisis y Una lo crisis, sorprendió. claro. Una de las últimas presentaciones de él fue el 22 de junio pasado en Cuba. Se presentó en Sí, Cuba. se una gira Presentó en Latinoamérica. Cuba, se presentó en Cuba cantando pedacitos de sus canciones. De varias en un canciones. La estadio gente- deportivo. él cantaba un pedacito y la gente cantaba toda la obra. Entonces, Pablo es un ícono, ¿no? Sí, Sí, un sí. ícono, Un sin lugar a tipo, dudas. obviamente, se muere Pablo ahora y no va a tener el impacto que si se hubiese muerto en su contexto histórico. Porque Claro. ya la sociedad está solamente orientada ahora mismo son los problemas económicos, y el que no tiene el problema económico, placer puro. O sea, TikTok, Instagram. Chistes, diversión, placer, comida, ropa, vehículos, sexo, Eso fue el drogas. COVID que nos puso Eso así. no, eso es simplemente que estamos viviendo en una sociedad que no Decía tiene esta mayores mañana problemas, los ¿no? muchachos que este muchacho Humberto y Luis decían esta mañana que el COVID nos hizo buscar la casa y ayudar con la casa, a tener comodidad en la casa y la diversión. Yo Porque pienso, nos podíamos morir al yo otro pienso día. que sí, pero yo Que el pienso, COVID nos cambió. no, yo pienso que no es el COVID. Yo pienso que es
yo pienso que es el tipo de sociedad, Sí, es cierto. el tipo de relaciones sociales que genera las sociedades estables. O sea, porque no es solamente ahora. Y Roma, una de las causas fundamentales de Roma, busquen la obra del pintor del Bosco, el de los 7 pecados capitales. ¿Quién es que crea los 7 pecados capitales? Es el comportamiento romano. Estamos hablando de cuánto, de 200 años antes de Cristo. Es el comportamiento romano que crea los 7 pecados capitales. La gula, sobre todo la gula, la pornografía, los juegos de azar, las adicciones. Eso no nace aquí. Eso viene de esa época. ¿Por qué? Porque Roma lo tenía todo. Controlaba el mundo. ¿Y qué pasó? Sus hormonas empezaron a jugar un rol de placer y no de defensa, de sobrevivencia, porque ya no tenían enemigos, no tenían que defenderse de nadie. Y esos 7 pecados capitales lo inventaron los cristianos. Cuando Roma asumió el cristianismo, los 7 pecados capitales. Entonces ese comportamiento que nosotros tenemos ahora es un comportamiento que se ha reproducido en ciertos ciclos de la historia. Cuando nosotros tenemos los problemas básicos resueltos y vivimos dándole para abajo a una pantallita, haciendo scroll, ¿sabe quién habla buscando de eso? una gratificación inmediata. Pelegrín Castillo ha hablado, creo que es Pelegrín, sobre el hedonismo, la sociedad del placer, de buscar eso es interesante. Aquí lo tengo. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar los placeres, intentando evitar el dolor. Pelegrín ha hablado de eso, creo que Pelegrín. Muy interesante lo que ha dicho. Entonces Pablo producía obras como por ejemplo El breve espacio en que no estás, que es una crisis de un tipo que se enamora de una mujer que tiene otro, por ejemplo, o crisis o canciones como por ejemplo, qué sé yo, De niña que yo juego, o otra canción, Comienzo y final decía de una verde mañana, o Canción de la unidad latinoamericana. Cuando te encontré, Pablo. A ¿eh? mí me gustó siempre Silvio. Sí, pero ahora, por ejemplo, Bad Bunny produce obras que son reflexiones de una sociedad del placer como la Roma del gulatorio. Y entonces Bad Bunny te produce, por ejemplo, Calladita, ¿no? De su último álbum, Un verano sin ti, que la metió, que eso fue de Hago lo que me da la gana en la pandemia, pero la incluyó en Un verano sin ti. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Marihuana y bebida, gozándose la vida como es. ¿Cómo fue? Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida, yo lo sé. Marihuana y bebida, gozándose la vida como es. ¿Por qué yo estoy leyendo estos versos? Porque son un reflejo del tipo de arte que se está haciendo ahora. Placer puro sin compromiso social. La obra de Pablo es totalmente lo contrario. Por eso ahora a Pablo lo van a llorar menos. Porque la sociedad que surgió de 1990 no tiene ningún tipo de vínculo con la obra de compromiso social. No lo tiene. Es cierto. Ni le interesa tampoco. Solamente le interesa el placer. Es una sociedad desechable. Desechable, que no va a marcar la historia por eso. La va a marcar en otros ámbitos, lo va a marcar en la tecnología, lo va a marcar en los derechos de los medioambientales, pero en el tema político no, porque los problemas de primera necesidad, los problemas básicos están resueltos ya. Ya están resueltos. Entonces, los problemas de primera necesidad no, los problemas de primera generación, que son los problemas de derecho de asociación, derecho de opinión, derecho de circulación, ese tipo de cosas. Entonces, nada, nuestro respeto a la obra de Pablo Milanés, es que los artistas tienen la ventaja de que no se mueren nunca, porque su obra, su vida social, su legado sigue gravitando sobre nosotros. Por un tiempo. Lo de Pablo. No. Por un tiempo. Pregúntale a Chespirito. Chao. En comparación con la edad del planeta y de los humanos. Eso es 2 días. Te refieres a Bauman, que es el primero que habla. Sigmund Bauman, de la sociedad líquida. Líquida. Tú sabes que tenemos que Desechable. invitar a José Mármol aquí. Gracias. Porque José Mármol hizo una investigación sobre Sigmund Bauman, que la dio a conocer ahora. Y a mí me gustaría que él socialice eso. Sí. De qué tipo de sociedad es que nosotros estamos
Muy viviendo bueno. ahora. ¿Y por qué Simón Bauman le llama a eso la sociedad líquida? Líquida. Entonces, señores, Sí. nada, falleció Pablo y con él también está terminando o terminó una época marcada por la humanidad en crisis.